En Macaya nos unimos para construir alianzas que fortalecen el desarrollo social y económico, desde la cooperación, la tecnología y la innovación. A lo largo de nuestros 17 años de historia, hemos beneficiado a más de 95.000 personas y a más de 40.200 organizaciones, y hemos llegado a 22 departamentos en Colombia y 27 países de América Latina y el Caribe. Además, hemos sensibilizado a 686.241 personas en temas relacionados con el uso responsable y creativo de las TIC. En Macaya nos mueve una sociedad conectada con el progreso, que tenga el conocimiento necesario para ir un paso adelante, accediendo a nuevas oportunidades para transformarse y transformar su entorno. Nuestro trabajo está orientado por dos líneas de acción: la movilización de recursos y alianzas, con la que buscamos mejorar las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. Estos incluyen recursos humanos, financieros y de la información. Y la tecnología para el cambio social, donde acercamos la tecnología a personas y organizaciones de forma amigable y con metodologías probadas para que fortalezcan sus capacidades, accedan a oportunidades y conocimientos. En Macaya impulsamos el desarrollo de capacidades para el sector social, acompañando a las organizaciones a ampliar su conocimiento y habilidades para gestionar recursos y promoviendo procesos de transformación digital. Ayudamos a que las organizaciones sociales sean más abiertas al cambio y al aprendizaje continuo. También ser fluidas, ágiles, adaptativas, escalables y sostenibles en sus procesos para maximizar su impacto en las comunidades con las que trabajan. Nos sentimos orgullosos de tener la oportunidad de construir en conjunto con múltiples organizaciones aliadas y cooperantes. Seguiremos conectados, compartiendo conocimiento, generando capacidades y acercando oportunidades a través de la tecnología. Somos Macaya y trabajamos para llevar nuestra sociedad hacia un desarrollo en movimiento. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Anuar Hernández, líder de movilización de recursos, y le damos la bienvenida a este espacio denominado Filantropía Familiar en América Latina, datos, tendencias y oportunidades para la colaboración regional. Quiero darle la bienvenida a Ana Gallagher, quien nos va a acompañar el día de hoy para poder moderar este espacio. Anita, muy bienvenida a este espacio y te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Qué honor, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Justo, soy Anita, yo colaboro en el Hub de América Latina y el Caribe de Giving Tuesday, el movimiento de generosidad, pero hoy tengo el gusto de estar representando a WINGS, la red de filantropía en América Latina y Caribe. Tenemos un grupo de trabajo. Mando saludos de parte de Beatriz Martínez, que es la coordinadora del grupo, y yo colaboro como co-chair de este grupo de trabajo. Y para nosotros es fantástico poder compartir este espacio con Macaya, con toda la familia para hablar de la filantropía familiar. Nos va a dar mucho gusto escuchar los resultados del informe de filantropía familiar en Colombia, Panamá, Ecuador y Guatemala, que Anuar vas a hacernos el favor de compartir. Y contamos también con la participación de Ana María Sánchez. De hecho, Ana María es mi antecesora como co-chair del grupo de trabajo de América Latina en WINGS, pero es muy conocida como la directora de filantropía en el Centro Mexicano para la Filantropía, en CEMEFI, desde México. Entonces, nos espera pues una sesión llena de aprendizajes, de nuevo conocimiento y diálogo acerca del actual y del futuro de la filantropía familiar en América Latina. Entonces, no sé si hay más protocolo o pasamos directamente a Noar con la presentación de los resultados del informe y luego el diálogo y, por supuesto, al final un espacio para preguntas y dudas de la audiencia. No, está bien, Anita, ya podemos entonces compartir con las personas que nos acompañan el día de hoy estos resultados muy interesantes y pues para mí, debo manifestarlo, es un honor poder compartir con Anita y con Ana María el día de hoy este espacio. Voy a permitirme proyectar por aquí la presentación y me confirman por favor si pueden visualizar. Sí, todo bien. Si lo pones en el slideshow para que lo vemos de pantalla completo.
aún mejor. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, esta fue una investigación desarrollada por Macaya con el apoyo de WINS, FBN y también de la Unión Europea. Este estudio de investigación tuvo como propósito comprender el estado de la filantropía en las familias empresarias de 4 países: Colombia, Ecuador, Guatemala y Panamá, y por qué pues, el interés de trabajar con o de investigar la filantropía en familias empresariales, porque tienen algunas características particulares este grupo, y por ejemplo es que esas acciones, esas actividades filantrópicas se transmiten de una generación a otra, porque estas familias empresarias tienen múltiples negocios a través de los cuales generan, bueno, generan diferentes actividades de filantropía, y también porque les caracteriza la cohesión familiar, al igual que la orientación filantrópica. Entonces, con este tema de la orientación filantrópica, identificamos que hay un vehículo de financiación para el desarrollo alternativo a mecanismos tradicionales como la cooperación internacional, y que pues en el marco sobre todo de una crisis, por así decirlo, de la financiación para el desarrollo, puede ser, o vimos interesante, que era importante poder comprender ese ecosistema filantrópico, ¿cierto? Entonces, entendiendo la filantropía desde el concepto no asistencialista, humanitario, como se ha conocido tradicionalmente, sino entendiendo la filantropía como aquellas contribuciones que generan bien común o bien público, ya sea en forma de tiempo, ya sea en forma de conocimiento de redes o también de aportes de recursos financieros. Y aquí entonces con este estudio la idea era poder conocer cuáles son las motivaciones que impulsan esas acciones filantrópicas de las familias empresarias en estos 4 países. Esto es algo muy novedoso porque nunca antes había hecho un estudio de filantropía en las familias empresarias de países que involucraran particularmente Colombia, Ecuador, Guatemala y Panamá, sino que estos campos han sido ampliamente estudiados en países como Brasil y como México, pues que seguramente ahorita Ana María nos estará compartiendo un poco al respecto, ¿cierto? Entonces, cabe mencionar aquí la importancia de este estudio, que es la primera vez que se hacía a nivel de Colombia, Ecuador, Guatemala y Panamá. Entonces, además de las motivaciones, nos interesaba o nos interesa conocer cuáles son esos tipos de filantropía, de los actores con los cuales interactúan y se articulan estas familias empresarias. Para el desarrollo de la investigación se utilizó un enfoque mixto, es decir, tanto quali como cuantitativo, aplicando instrumentos de entrevistas, grupos focales y encuestas tipo Likert. Importante también destacar que a lo largo de este proceso investigativo se desarrollaron desde Macaya 8 webinars que en total permitieron fortalecer competencias y capacidades de las familias que participaban del proceso de investigación, las cuales fueron 100 familias empresarias en Colombia, Ecuador, Guatemala y Panamá. ¿Qué podemos destacar? ¿Qué encontramos en este estudio? Encontramos que de las 100 familias que participaron, 89% de ellas desarrollan al menos una acción filantrópica. Y de estas que desarrollan acciones filantrópicas, 54% mantienen tradiciones filantrópicas de más de 20 años, es decir, que, como lo mencionábamos al principio, se va transmitiendo de una generación a otra, ¿cierto? Entonces, mantienen tradiciones desde el abuelo, desde el padre, ¿cierto? Que les ha dicho que vean, para ustedes poder construir país, deben generar, deben constituir, deben crear empresas. Para ustedes poder generar bienestar en las personas, deben crear empleos, empleos de calidad. Entonces, esos valores filantrópicos en el 50% de esas organizaciones que desarrollan acciones filantrópicas han sido transmitidos
de una generación a otra. ¿Cuáles son los puntos o cuáles son las razones que motivan principalmente a estas familias empresarias? Encontramos, contrario a lo que podría creerse, ¿cierto? Que la principal motivación en una escala del 1 al 5 para estas familias es el altruismo, ¿cierto? Más que, digamos, algunos motivos instrumentales, como por ejemplo los beneficios tributarios. A estas familias las motiva principalmente un altruismo genuino, ¿cierto? Y como les anticipaba, los incentivos fiscales fueron los que presentaron una menor valoración en una escala del 1 al 5. Entonces, también les motiva a estas familias empresarias poder implementar acciones filantrópicas desde la tradición, ¿cierto? Porque han sido valores que han sido transmitidos desde el abuelo, desde el bisabuelo, incluso para las empresas centenarias encontramos, y un dato importante en esta investigación fue que aquellas empresas centenarias, las que tienen una mayor edad o años de haberse constituido, son quienes tienen una mayor madurez en las acciones filantrópicas que implementan. También les motiva el tema de la responsabilidad social. Estas familias consideran que implementar acciones filantrópicas les retribuye, ¿cierto? Digamos, perdón, implementan sus acciones filantrópicas porque le permiten retribuir a la sociedad parte del éxito que han alcanzado a lo largo de los años. También lo hacen porque encuentran una coherencia o una alineación auténtica entre las convicciones personales y las acciones públicas. ¿Cuáles son las prioridades? Nos encontramos cuáles son las prioridades de estas familias empresarias en cuanto a temas y a grupos poblacionales. Con un 85, con un 88% nos encontramos que la educación se constituye en el eje central, en el factor común, de hecho, que priorizan las familias empresarias tanto en Colombia como en Guatemala, Panamá y Ecuador. Grupos poblacionales, encontramos que tanto la niñez y juventud son aquellos grupos poblacionales a los cuales le apuestan. Reducción a la pobreza en general con un 75%. Y también les interesa, les motiva mucho poder trabajar en el sector salud, ¿cierto? Entonces, estas familias consideran que en la medida en que impactan los sectores educativos, de reducción, el tema de perdón, el tema de salud, el tema de reducción de la pobreza, en la medida en que impactan a la niñez y a la juventud, les va a ir bien en sus negocios, al igual que en medio ambiente y en desarrollo comunitario. Hubo otros temas que a lo largo del proceso de investigación no se priorizaron tanto, pero en la conversación con los empresarios, con las familias empresarias, quienes llevaron a cabo la investigación, cayeron en cuenta que estaban inmersos de manera transversal, como por ejemplo lo es el tema de arte, ¿cierto? Entonces, habían familias que mediante metodologías que involucraban el arte para poder conocer el proyecto de vida de las comunidades que impactan y demás, le apostaban a la educación. El tema, por ejemplo, de equidad de género es un tema transversal que no fue priorizado, pero encontramos que dentro de las acciones que impactan educación, que impactan salud y cada uno de estos temas que sí obtuvieron una mayor puntuación, lo desarrollan, lo impactan de manera indirecta. ¿Cómo lo hacen? Entonces, una característica que tienen estas familias es que cuentan con vehículos propios, ¿cierto? Es decir, cuentan con una fundación empresarial, cuentan con, digamos, algunos mecanismos o protocolos a través de los cuales ellos mantienen el control operativo de esas iniciativas más significativas que implementan. También lo hacen
a través de alianzas estratégicas con otros. Entonces, esto es clave resaltarlo aquí porque no lo hacen solo, ¿cierto? Entonces, lo hacen también con organizaciones especializadas en algunos campos de esos temas que priorizan, como ya los mencionamos, medio ambiente, salud y principalmente educación para niñez y adolescentes. De tal forma que lo que nos muestran estos resultados es que eh, hay oportunidades en estos 4 países para trabajar con organizaciones que se especializan en estos temas de salud, de educación y medio ambiente y que impactan directamente a población de niñez y de adolescencia. Eh, entonces, quiere decir también que además de las alianzas y los mecanismos de financiación que tradicionalmente hemos venido conociendo, el poder movilizar recursos a través de estas familias empresarias se constituye en una alternativa bastante interesante, más aún cuando hoy, por ejemplo, fuentes tradicionales como la cooperación internacional se encuentran en crisis. Una reflexión es que podemos mirar hacia adentro, hacia esas iniciativas, hacia esas acciones filantrópicas que implementan las familias empresarias en nuestros países, considerando esa policrisis que actualmente tiene la financiación del desarrollo y particularmente la cooperación internacional. ¿De qué manera también generan acciones o actividades filantrópicas estas familias? Entonces recordemos que una de ellas es a través de la movilización de recursos financieros, pero también el apoyo técnico con un 65%. ¿Cómo se traduce ese apoyo técnico? A través de la participación directa de los miembros de las familias en las juntas directivas de otras organizaciones de impacto. Entonces, contribuyen a la generación de relacionamiento, contribuyen a con la asesoría de cómo poder escalar impactos en los territorios de esas organizaciones. Entonces, aportan un conocimiento muy especializado de cómo volver más sostenibles y financieramente hablando, sobre todo, a estas organizaciones de impacto y también lo hacen a través de voluntariado familiar, con un 57%. Encontramos casos, por ejemplo, de familias que estas actividades o acciones filantrópicas constituyen en una forma también de mantener la cohesión y la unión familiar. En Guatemala, por ejemplo, una familia manifestó que un fin de semana se fue a instalar estufas, ¿cierto?, en zonas rurales y eso se convierte en un espacio de integración familiar. Otra familia en Panamá, por ejemplo, manifestó que a través de acciones voluntarias intervienen a las comunidades, desarrollan dinámicas como el reconocimiento de sus antepasados, de poder generar recuerdos memorables para la familia en estas acciones o actividades filantrópicas que implementan, de tal forma que el voluntariado familiar también es una forma de movilizar recursos y actividades a través de la filantropía. Entonces, para quienes nos están viendo el día de hoy, ya pueden darse cuenta que no es solamente la generación o la movilización de recursos de carácter financiero o económico, sino también que podríamos explorar oportunidades con estas familias empresarias, vinculándolas de alguna forma, ¿cierto?, a las organizaciones, a la junta directiva, con un rol principalmente de asesor para poder escalar el impacto y para poder volver más sostenibles a nuestras organizaciones en nuestros países, sobre todo de estos países que tomamos como referencia. ¿Con quiénes implementan estas actividades filantrópicas las familias? Entonces encontramos que el principal socio con el cual interactúan son las organizaciones de la sociedad civil y las ONGs. Y en color verdecito podemos resaltar cuáles son algunas de los retos y por ende oportunidades de mejora para cada uno de estos actores con los cuales les interesa trabajar a las familias.
Entonces, por ejemplo, con las organizaciones de la sociedad civil y ONGs, un reto importante y algo a lo que se le debe trabajar desde este tipo de organizaciones es la rendición de cuentas y la transparencia, poder de alguna forma publicar, ¿cierto? A través de informes en la página web, y diferentes mecanismos en qué se invierten los recursos que aportan las familias empresarias. También hay un reto de difusión acerca de lo que hacen y de construcción de confianza. Es importante tener en cuenta que no se debe comunicar el impacto digamos, en qué se invierten los recursos de la misma forma a las familias empresarias que como lo podríamos hacer para el sector público o para la cooperación internacional. Aquí hago una cuña y aprovecho para recomendarles que en Nodoka, nuestra plataforma de Macaya, hemos dispuesto recientemente de unos cursos, algunos con formación completamente gratuita, otros parte de esa formación es completamente gratuita, pero hay un curso muy interesante sobre relato institucional, que hace referencia justamente a cómo poder abordar este reto de la difusión acertada de lo que hacen, de cómo comunican el impacto de lo que hacen digamos, cifras en general de lo que han hecho a través del tiempo. Por otra parte, en el segundo lugar se encuentran las instituciones educativas, instituciones universitarias, colegios, y un reto aquí clave es el de la medición y visibilización de las transformaciones que logran. Vamos a encontrarnos que prácticamente con todos los actores con los cuales implementan sus actividades filantrópicas, un reto transversal es el de medir impacto, el de poder, digamos, implementar metodologías claves que permitan recopilar datos y poder comunicarlos de manera acertada. El tema de la innovación en las acciones, al igual que el poder medir y comunicar bien cuál es el retorno social de la inversión que hacen estas familias. Eh, Otras fundaciones empresariales, entonces, entre pares, hay intercambio de intereses entre ellos, pero un reto importante es el de la articulación. De alguna forma nos encontramos que hacen falta espacios como redes o que se vinculen a redes ya existentes en materia de familias empresarias. Por ejemplo, en Colombia, en la AFE, encontramos que hay un muy bajo porcentaje eh, de vinculación de las familias empresarias, ¿cierto? Alrededor del 50% a nivel regional pertenecen a FBN, ¿cierto? Que es la red de familias que hacen filantropía. Y también otro actor clave aquí es el de los gobiernos locales y nacionales. Entonces, un reto y clave que ellos identificaron fue la construcción de confianza, la transparencia en el uso de los recursos, además de las asincronías administrativas, el hecho de que algunas veces los tiempos pueden ser demasiado cortos entre los mandatos, representa un reto que debe abordarse. Y también para los consultores especializados, ¿cierto? Que nos acompañan el día de hoy, principalmente hay un reto ahí en metodologías desde las consultorías que se puedan generar para poder medir impacto, como ya lo hemos mencionado, es algo transversal a todos los actores con los que trabajan. Hay unas oportunidades de mejora para las familias empresarias, entonces, por ejemplo, el fortalecimiento del legado fundacional intergeneracional, la profesionalización estratégica progresiva de todas esas actividades filantrópicas que realizan, al igual que el desarrollo de capacidades de diagnóstico territorial y articulación estratégica. Eh, algunos factores distintivos por país. Entonces nos encontramos que en Colombia estas familias mantienen un equilibrio entre la tradición, es decir, en seguir con las mismas prácticas filantrópicas que les han transmitido sus antepasados y de alguna forma la institucionalización de estas con mecanismos modernos, por así decirlo. En Ecuador nos encontramos que la filantropía le apuesta mucho al triple impacto. Fue el país donde nos encontramos con un mayor número de empresas B, ¿cierto? En Panamá
Un fuerte es la articulación eficiente entre las familias empresarias. Por ejemplo, encontramos que tienen un mecanismo de articulación. Como el país es bastante pequeño, entonces les permite conocerse entre ellas, recomendarse. De hecho, se idearon como un mecanismo de certificación, como un sello de calidad que les permite recomendar y garantizar, certificar que ciertas organizaciones cuentan con algunos protocolos y buenas prácticas administrativas, lo cual le permite a potenciales aliados, cooperantes, poder tener confianza ya en esas organizaciones que se identifiquen. Y en Guatemala, entonces, el hecho de la profesionalización de las actividades filantrópicas es algo que está muy avanzado, al igual que la transmisión de todas esas actividades filantrópicas entre región. De esa manera, pues, doy cierre a la socialización de estos resultados generales del estudio que desarrollamos desde Macaya, repito, con el apoyo de WINS, de FBN y de la Unión Europea, y quiero comunicarles que a través de este código QR pueden acceder al informe completo y poder revisarlo en detalle. Entonces, de esa manera cierro la presentación de estos resultados generales para dar paso a la segunda parte de este webinar, que es el desarrollo del panel. Anita. Muchísimas gracias. Qué datos más interesantes y qué bueno tener ese panorama de 4 países, ¿no? Ana María y yo hemos venido platicando mucho tiempo de un concepto que se llama identidad filantrópica. Entonces, muy interesante ver cómo a la par que hay tendencias en común entre los 4 países, también observar esas diferencias en la cultura, en la forma que las familias están expresando su filantropía. Y justo, Ana María, te cedo entonces la palabra para que nos vas comentando cuáles de esos hallazgos te parecen particularmente interesantes y cuáles son las similitudes o tal vez las diferencias que tú ves de la cultura de filantropía familiar en esos países comparado con México, por ejemplo. Gracias, Anita, gracias, Anuar, gracias a Macaya. Qué importante estudio el que vemos ahorita. La verdad es que me gustaría replicarlo también en el contexto mexicano. Poco haciendo, a ver, sí hay algo, o sea, sí tenemos no me atrevería a hablar de similitudes con respecto a un estudio tan propio y tan robusto como el que se ha hecho a Macaya, pero bueno, hay cosas y aproximaciones bien interesantes. El año pasado se publicó un estudio con Michael Layton y Michael Moody conectando la filantropía comunitaria y familiar, que exploraba también, ¿no?, cuáles son las formas en las que expresan las familias mexicanas la generosidad y buscan mejorar su comunidad local. Entonces fue un estudio muy valioso y que arrojó áreas de oportunidad interesantes para las fundaciones familiares y comunitarias en México. Algo que me llama la atención del estudio es que no hay, se habla de familias empresarias, ¿no? Y hay un abanico de posibilidades en las acciones filantrópicas. A mí el estudio me dio esperanza porque no sabía lo consolidadas que pueden estar algunas familias empresarias, la diversidad de acciones filantrópicas que tienen y la sensibilidad con la que conectan en ese sentido de responsabilidad y de valores compartidos para poder ejercer y involucrarse en la esfera social. Entonces, eso es lo que destaco del estudio, me parece muy valioso, me parece también muy valioso esta comparación entre 4 países, ¿no? 4 países que a veces tenemos la noción de que la filantropía está en pañales o la filantropía no está evolucionando. Y el estudio dice, bueno, presenta no lo contrario, pero sí presenta una visión evolutiva de la filantropía, ¿no? Además de diferentes enfoques que se utilizan. Entonces, eso me encantó. Ofrece una mirada regional, habría que revisar en otros países, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, Brasil es muy grande, Argentina tiene otras cualidades, igual que Chile, y bueno, México igual. Entonces, y esto que decías, Anita, pues realmente este estudio le habla al otro que hemos comentado, ¿no? Al de identidades filantrópicas, ¿no? Si podemos hablar de una identidad constitutiva del donante y cómo los donantes se relacionan entre sí y van construyendo una cultura filantrópica. Y esto, cómo da pauta a un comportamiento filantrópico y de qué manera incide esta identidad en la manera en la que hacemos filantropía, ¿no? Entonces,
tiene un valor enorme, ya lo tenemos como muy presente. Y bueno, me encanta que haya recomendaciones muy puntuales, ¿no? Siempre yo digo, por ejemplo, que soy una apasionada del conocimiento, pero en este sector, en este ecosistema filantrópico, las recomendaciones son importantes, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Entonces, bueno, haya pautas para quienes nos acompañan, si son parte de una familia empresarial, si son líderes de organizaciones o de redes filantrópicas o de comunidades académicas o formuladores de políticas públicas, inclusive consultores. A veces nos olvidamos de los consultores y hay todo un mercado de consultoría para la filantropía que tendría que tener en cuenta estas aproximaciones que hace este estudio y otros estudios. Y bueno, y otros estudios los hay, por ejemplo, en el caso de México, hay uno que tiene un valor también importante que se hizo sobre la filantropía empresarial en el estado de Jalisco, que se hizo con un grupo de investigadores de la NAGUA, que Ana Cristina Dahir, y se llama también, refiere y hace esta clasificación de arquetipos de la actitud que tienen los empresarios y del involucramiento que tienen con la actividad social, ¿no? Entonces, la verdad que felicitarlos, Anuar, yo estaba leyendo el estudio y me parece que tiene un valor fundamental y bueno, y no solamente eso, sino también da pauta al reconocimiento y la identificación de ciertos conceptos que manejemos de manera indistinta, nos hace toda una introducción sobre las definiciones que utiliza y eso ayuda muchísimo. Y habla también de la madurez filantrópica de los países en cuestión, ¿no? Entonces, la verdad que no me esperaba ver que, bueno, todo esto que influye dentro de una, digamos, ecología filantrópica regional, sabemos entonces ya a qué temas le están apostando, ¿no? Sabemos también que hay un gran potencial como de generar redes de estas familias empresariales, es necesario. Yo creo que hay un valor impresionante lo que hace WINS, ¿no? Que es una red global que ayuda como a la infraestructura filantrópica, pero también otras redes como la Red América y también como el family business, ¿no? Con quienes hicieron esta posibilidad y establecieron conexión con 100 familias empresariales, me parece muy, muy valioso. Me encanta el concepto que introducen de arquitectura motivacional auténtica, o sea, de la arquitectura filantrópica, que refiere como a estas motivaciones que tienen las familias empresariales de donar, y llama la atención, y esto lo quiero también como, lo quiero marcar, ¿no? No son los incentivos fiscales necesariamente lo más alto que marcan las familias empresariales para donar. Entonces, y Anuar, tú lo decías claramente, ¿no? Ante la carencia, ante la falta, ante el repliegue de la ayuda y de la cooperación internacional, pues hay que mirar a la filantropía local, a la filantropía nacional y a la filantropía regional. Hay una gran potencial ahí. Y lo otro que destacaría es con quién se relaciona más con las organizaciones de la sociedad civil. Hay un entramado de participación social que tiene una posibilidad enorme de cambiar y modificar las cosas, porque bueno, estamos ante situaciones y problemas que nos toca abordar muy complejos para hacerlo de manera solas. Entonces, pues me quedaría ahí, Anita, por lo pronto, a ver si hay como un intercambio también con el público y bueno, contigo, a ver qué también que te evoca y escucharte. Perfecto. No, muchísimas gracias. Y como mencionaste, ¿no? Wings tiene esa iniciativa de transformar la filantropía y creo que el informe nos demuestra cómo las familias filantrópicas están evolucionando, están contribuyendo a esa transformación. No sé, Anuar, yendo ya más allá de los datos, tú o del equipo de Macaya, ¿tienen algunas interpretaciones justo de qué están limitando a las familias, a la filantropía familiar en América Latina, o identificaron algunos puntos que ustedes lo ven como grandes oportunidades para que aporten más las familias a la transformación de la filantropía y del desarrollo social? Sí, efectivamente, bueno, aparte de, digamos, esas
debilidades que ya identificamos ahí, que pues resaltábamos ahorita digamos, en color verde. eh, hay quizá una necesidad en parte en el ecosistema, y es que haya una evidencia empírica contextualizada que proporcione un marco conceptual a la filantropía en Latinoamérica. Ana María decía, por ejemplo, que pues, una de las bondades o de las fortalezas de el informe es que nos permite de alguna forma poder alinearnos y articularnos con conceptos y demás. Sin embargo, es necesario que se sigan replicando este tipo de estudios, que se siga fortaleciendo, afianzando el marco conceptual y que se sigan generando datos que ayuden a caracterizar y a documentar pues, las características propias de la filantropía en cada uno de los países. Pues tomamos como referencia 4 países de América Latina, pero también sabemos que pueden haber oportunidades en otros países, ¿cierto? Entonces es un llamado a la comunidad académica y a la investigación. Yo creo que es importante, siempre hablamos de la articulación entre el sector público, el sector privado y la academia. Entonces es necesario en estos momentos que pueda involucrarse también mucho más este sector de la academia a fortalecer el marco conceptual de la filantropía y de esta manera desarrollar marcos teóricos propios, ¿cierto? Digamos que ese es como el principal reto que podría destacar. Sí, de acuerdo. Hablamos muchas veces que sentimos en América Latina hay un déficit de datos. Ya vamos avanzando, ya hay más datos, ya ese déficit se va cerrando, pero como dices, definitivamente esto puede ser un paso más, donde en un campo amplio de investigación. Ana, de tu parte, ¿tú consideras que la filantropía familiar está en un momento, hablaste tú de esperanza, ¿no? Si pudieras encauzar esa esperanza hacia un futuro para la filantropía familiar, ¿qué te gustaría ver? ¿Cómo aprovechar esas oportunidades que se están presentando? Ah, excelente. Oye, nada más, me regreso un poquito. A mí me Sí. encantaría saber qué tan coincidentes son estas motivaciones en las familias empresariales entre con lo que las organizaciones están también trabajando, con la operación misma, ¿no? En el territorio. Algo que me llamó mucho la atención es como la alineación territorial y contextual que tienen las familias empresariales en estos 4 países, digo, unos más que menos, pero cuál es como la obligación que sienten, digamos, para poder dar, donar, actuar, interactuar con el territorio. Y eso es valioso. Ahora, en temas de cómo vemos la familia, la filantropía familiar, ¿no? Entonces, yo ahí marcaban algo que me parece importante. Yo diría que no hay suficientes redes de aprendizaje entre fundaciones familiares y que esta es una gran oportunidad como para poder interconectar y aprender de los modelos que se tienen. Hay una gran preocupación, por ejemplo, en México en el relevo intergeneracional, o sea, porque además estamos viviendo un cambio evolutivo sobre las maneras de hacer filantropía, ¿no? Cosas que ya no necesariamente empatan con el ambiente o no empatan con las visiones, de las generaciones. Entonces, ¿cómo podemos también generar modelos híbridos o complementarios que no solamente se inclinen hacia la inversión de impacto o hacia la filantropía tradicional o hacia la filantropía estratégica? Y también cómo vamos también problematizando, ¿no? O sea, vamos colocando un poco más la crítica dentro de las acciones filantrópicas que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que la acción evolutiva de la filantropía tiene que pasar por el lente de la evaluación de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, la esperanza para mí es que se constituya bueno, se haya un poco más de interlocución, de diálogo entre estas redes de donantes, o sea, porque la medida en la que dialoguen en sí mismos, compartan estos mismos aprendizajes, entonces, porque hay similitudes en territorio y a nivel regional, o sea, si no, esto que marcan en el estudio, también se marcó en el estudio de Michael Moody y de Michael Layton, que hay una gran simbiosis entre lo que es las familias empresariales y las fundaciones empresariales, ¿no? Entonces, este,
independientemente de los modelos o la forma en la que tú decidas o definas hacer filantropía, creo que tiene que ser revisitada. Y una cosa que destacaría y que me parece importante es la corresponsabilidad de los actores, ¿no? O sea, ya lo marcabas, Anuar, en la última lámina sobre las recomendaciones para las organizaciones de la sociedad civil, o lo que se busca un poco obtener cuando se dan donativos o cuando se interrelacionan las fundaciones familiares y corporativas, que a veces digo, hay modelos muy simbióticos entre las fundaciones empresariales y familiares, que hay una necesidad de rendición de cuentas y transparencia, ¿no? Y de medición de impacto. Entonces, me parece que eso se puede ir construyendo de manera conjunta, ¿no? Ayer me tocó compartir un espacio muy valioso en Chihuahua, con una de las fortalecedoras, que ahí faltaría también indicar cuál es el rol del fortalecimiento de las fortalecedoras. Hay un actor importante, hay fortalecedoras independientes, hay fortalecedoras que se integran dentro de las comunidades académicas, hay consultores que hacen fortalecimiento y no hay una regulación adecuada o integral o estandarizada del fortalecimiento que se hace a las organizaciones. Entonces, ¿cómo conectamos esa necesidad de transparencia y rendición de cuentas desde la misma necesidad que tienen las familias empresariales en las diferentes acciones filantrópicas para rendir cuentas y ser transparentes? Porque cualquier intervención social tiene un efecto y no sabemos si el efecto que está teniendo es positivo o negativo. Entonces, es decir, la medición de impacto no solamente corresponde a las organizaciones de la sociedad civil, sino le corresponden también a las acciones filantrópicas de las familias empresariales. Entonces, eso sería de un valor enorme. Entonces, cuando hay acciones que son colaborativas entre fundaciones y buscan, por ejemplo, capacitar a las organizaciones y capacitarse a sí mismas en la construcción de indicadores, eso me parece que hay un aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces, sería muy interesante. Y reducir la brecha. Yo creo que a veces en el estudio no se profundiza en esto, hay estudios de caso y habrá que irse más. Hay líneas de investigación que el estudio marca, o sea, que irse más sobre, por ejemplo, acá hemos hablado mucho sobre modelos colaborativos, ¿no? Cómo fortalecemos la colaboración como un mecanismo, como un medio, ¿no? Y qué implica eso cuando se hace entre entidades donantes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay muchas áreas de oportunidad. Este es el inicio. Me congratulo porque está habiendo una efervescencia de este tipo de conocimiento. Tú decías, Anita, hay falta de datos. Sí, hay falta de datos. Ya empieza a haber falta de datos y falta de contextualizar los datos, ¿no? Porque tenemos, bueno, apenas el reporte de Giving Tuesday, también apenas el reporte del Charity Aid Foundation sobre las donaciones individuales, cómo dona la gente y los country reports, pero también, por ejemplo, cómo estamos en ciertas dimensiones organizacionales, ¿no? Y ahí no hubo diferencia, no se diferenció entre entidades donantes y organizaciones de la sociedad civil. Pero bueno, yo diría data con contextualización, con una buena interpretación, con una buena conexión, y esto que decías, Anuar, yo creo que hay que conectar más la de sensibilidad académica con la necesidad del ecosistema filantrópico para conocernos un poquito más. Entonces, por ahí la dejaría. Perfecto. Anuar, te escuchamos, pero antes, por favor, les invito a quienes están viendo, escuchando, si tienen alguna pregunta, está abierto, por lo que veo, la sección de Q&A, pueden escribir alguna pregunta ahí. Y también si quieren levantar la mano después. Pero primero, Anuar, entonces, lo que ibas a comentar sobre lo que nos ha compartido Ana María y tal vez tu recomendación práctica, quienes estamos escuchando, qué debemos hacer con este reporte y luego vamos a las preguntas. Sí, muchas gracias. Sí, es que Ana María mencionó algo clave que tiene que ver con los retos y era lo que me había preguntado y ahí quiero pues también realzar un poco el tema y es que uno de los otros retos es el que haya una gran conectividad en el ecosistema de la filantropía que actualmente está bastante limitada. A lo largo de la presentación de los resultados yo mencioné un dato y es que de los que participaron, de las 100 familias que participaron en el estudio, apenas un 53,85 mencionaron que hacían parte de FBN, que es la Family Business Network, ¿cierto? A nivel más amplio y a nivel de Colombia particularmente,
pues quienes participaron de Colombia, apenas un 13% aproximadamente mencionaron que pertenecen a la AFE. Entonces, por si no lo conocen o para contextualizar un poco, ¿de qué sirve el hecho de fortalecer esta conectividad en el ecosistema? Pues de aumentar más posibilidades de intercambio de conocimientos, de réplica de mejores prácticas, ¿cierto? Que se puedan presentar. Por ejemplo, destacábamos a lo largo de la presentación de los resultados que Panamá es muy fuerte en ese tema, puesto que tienen un mecanismo, la creación de una red a nivel de desarrollo social, no puntualizo el nombre ahora, pero que les permite reconocerse entre ellas, darle de alguna forma legitimidad a la experiencia, a lo que hacen, ¿cierto? Entonces, el hecho de fortalecer la conectividad, la generación de redes, va seguramente a maximizar el impacto de estas actividades filantrópicas. Y otro reto es el de la adopción de modelos innovadores, ¿cierto? Estamos hablando de que hay crisis en la financiación. Para las familias empresarias también es importante alternar la forma tradicional en la que han venido haciendo filantropía. Entonces, el estudio destaca otras tendencias emergentes en filantropía, como es la filantropía digital o la filantropía de riesgo, que es poder, pues, adoptar herramientas para poder implementar estas acciones o actividades filantrópicas, además de, eh, digamos, cambiar ese enfoque, como ya lo mencionamos al inicio, asistencialista con esta filantropía de riesgo, de poder aportar recursos con mira a la maximización del impacto de los recursos que aportan, ¿cierto? Principalmente recursos financieros y también de sostenibilidad de esas acciones que ellos tienen. Entonces, eh, con miras a estos retos, pues la recomendación es para quienes, vea, actualmente, quienes nos ven y median sus acciones con tecnología. Aquí hay como otro mercado, por así decirlo, u otro grupo de interés al cual podrían dirigir esas soluciones tecnológicas que facilitan o con las cuales trabajan desde la oferta de sus bienes y servicios. Excelente. Pues justo un par de recomendaciones concretas, importantes ahí, y están empezando a llegar las preguntas. Entonces, prepárense, Anuar y Ana María. La primera creo que va a ser más fácil. Anuar, nos pregunta Andrea Cerón, ¿dónde puede encontrar el curso que menciona Anuar sobre relato institucional? Tal vez ahí lo puedes comentar y abre también las preguntas un poco más grandes. ¿Cómo se puede identificar las familias empresarias para realizar alianzas estratégicas? Nos dice algunas ideas, pero tal vez hay más información sobre cómo abrir esa comunicación, establecer alianzas. Nos pregunta Cristina, ¿qué tan atractivo o no para ese tipo de donantes es el tema de derechos humanos? Me acuerdo, Anuar, en una de las láminas al principio salió educación, niñez, cómo pueden incluir o si no abogar para que las familias se interesen más en derechos humanos y por qué será que no está en las prioridades. No sé, Ana María, Anuar, ¿quién quiere empezar? A ver, si quieres me lanzo porque son casi más preguntas, pero dos cosas que mencionaba Anuar de la filantropía de riesgo y me surgieron dos preguntas. ¿Qué tan arriesgados somos, o sea, dentro de la filantropía, para provocar, incentivar el fomento de diferentes iniciativas, ¿no? Y en esto entra derechos humanos, ¿no? Digo, no sé, Anuar, eso tú tienes más posibilidades de contestarlo porque hablabas de enfoques transversales, ¿no? O sea, como el enfoque de género. No sé si en la transversalidad de las acciones filantrópicas de estas familias empresarias se visualiza el enfoque de derechos humanos, porque ciertamente, digo, lo puedo marcar desde el lado de México, ha sido complicada, digamos, cubrir ese financiamiento para las agendas de derechos humanos, ¿no? Hay una visión mucho más tradicional de la filantropía que está cambiando y no quiere decir que una esté mal o otra esté mejor. Creo que hay áreas de oportunidad para ambas, ¿no? Y la otra que nada más me gustaría destacar porque es
en esta filantropía de riesgo también nos falta, digamos, no a la filantropía institucional, a las fundaciones, a las entidades donantes, exponerse, ¿no? Mayor visibilidad, mayor, digo, yo creo que el panorama de nuestros países a veces nos limita como mostrar esa acción filantrópica, ¿no? Como más exponerlo más, ¿no? Y destacar el papel de las organizaciones de soporte de la filantropía, ¿no? Dentro de las recomendaciones. Creo que ahí tendemos puentes, articulamos, generamos también espacios para las redes. Es un actor fundamental que va tejiendo estas ramas que se necesitan para que haya este intercambio de experiencias. Entonces, había una pregunta de cómo podemos identificar a las familias empresariales. Creo que tiene que ver también con la falta de visibilidad a veces. En el caso de México, a veces se tejen, bueno, rara vez yo creo que se está dando más estas articulaciones y diálogos entre donantes y organizaciones de la sociedad civil. Ayer en México, por ejemplo, asistí a uno de esos diálogos y había entidades donantes en empresas y había fundaciones familiares. Cada vez van siendo más comunes, pero no hay como tal, digamos, un directorio. Tuvimos una presentación hace un par de meses sobre el entorno de las entidades donantes que presentó CIESC con data administrativa del sistema tributario mexicano. Y el salón se llenó, claro, ¿no? Porque con la esperanza de saber cómo identificamos a estas entidades donantes y la necesidad de financiamiento que tenemos en las organizaciones, ¿no? Pero bueno, ahí me quedaría para dejarle a Anuar contestarlo. Listo, muchas gracias. Yo voy a, en respuesta a la persona que preguntó sobre el curso, les voy a compartir ahora preguntas y respuestas. De pronto todavía no conocen la plataforma Nodoka, que es la plataforma de Bancaya para identificar oportunidades. Y además algo en lo que le venimos trabajando últimamente es el compartir conocimientos, ¿cierto? Sabemos que, bueno, la plataforma permite la identificación de oportunidades, de financiamiento y demás, pero para nosotros es muy, muy importante que las organizaciones sepan instrumentalizar, por así decirlo, la plataforma, le den el uso adecuado. Entonces, para gestionar recursos tenemos una sección de aprendizaje, entonces todo lo que tiene que ver con movilización de recursos, formulación de proyectos. En esta sección van a encontrar incluso estos webinars que desarrollamos cada mes y donde compartimos conocimientos, experiencias y demás, lo encuentran en la sección de aprendizaje. Completamente nueva esta sección de cursos que está disponible con cursos asincrónicos y el curso que les mencionaba, entonces está el de relato institucional para la movilización de recursos. Entonces este tiene 2 horas gratis, ¿cierto? Hay creo que 1 o 2 que son completamente gratis en su totalidad, pero con quienes adquieran la membresía de Nodoka, por ejemplo, además de todas las secciones, van a poder acceder libremente a todos estos cursos. Hay cursos, por ejemplo, de introducción a la movilización de recursos, por si es una organización que apenas está empezando a involucrarse, a inmersionarse en este mundo de la movilización de recursos. Con ese curso introductorio puede empezar a familiarizarse. Y para organizaciones más avanzadas, por ejemplo, el de relato institucional es transversal, creo que a todas, pero para quienes ya tienen quizá una mayor experiencia en cooperación internacional, gestión de recursos en general, hoy día los mecanismos alternativos de financiación, como pagos por resultados, obras por impuestos, entre otros, son muy pertinentes para poder diversificar esa gestión de recursos. Entonces, justamente en la página web de Nodoka, si no están registrados, es cuestión de que en la parte superior derecha deben registrarse y ahí van a poder, luego de registrarse, acceder a el material que está disponible. Con respecto a lo que mencionaban de derechos humanos, yo creo que, bueno, Ana María mencionaba algo y es quizá un poco el desconocimiento que hay de las acciones de filantropía, y me imagino que a nivel país específicamente es mucho más limitado el conocimiento que hay de las acciones que realizan, pues, las familias, de las redes disponibles que hay. Entendemos que en los últimos 2, 3 años, para las organizaciones de derechos humanos, organizaciones comunitarias, organizaciones que promueven la libre expresión, la democracia,
¿cierto? Y estos tipos de derechos la están teniendo bastante difícil, por mencionar países como Perú, donde hay un cierre cívico actualmente, quizá El Salvador, Venezuela, Nicaragua, etcétera. Eh, Creo que lo que hay que de alguna forma generar incidencia, ¿cierto? Desde estas organizaciones, quizá conociendo un poco más o fortaleciendo el acercamiento hacia las familias empresarias, hacia las acciones filantrópicas y que la miren pues ya como, como un mecanismo de movilizar recursos de manera alternativa. Y digo movilizar recursos no solamente financieramente hablando, sino también desde la capacidad que puedan transmitirles para diversificar recursos, para ver cómo les aportan desde la junta directiva, que es una de las formas en que mencionábamos que podrían aportar. Quizá los recursos financieros para esta causa en particular hoy día son limitados, pero creo que a partir, no sé, de una sensibilización o de el poder transmitir la necesidad de una mayor intervención a las familias filantrópicas y empresarias a causas como estas, podrían lograrse algunas cosas. Sí, correcto. Y de hecho había varias preguntas, no sobre derechos humanos, sino también sobre el core funding, sobre bienes públicos, ¿no? Entonces, por lo que veo, va a ser difícil que una sola organización operativa puede abrir ese espacio de incidencia, pero a través de las redes. Regresamos a lo que hemos estado comentando de colaborar, de encontrar esas sinergias. Si redes de organizaciones pueden empezar a dialogar con redes de fundaciones familiares, ahí es donde puede abrir esa evolución, esa expansión tal vez de la agenda y de los temas que van a ser interesantes. Y con eso voy a pedir espacio para una última pregunta rápida, porque Michael, el famoso Michael Layton, que ya hemos mencionado varias veces, nos ha hecho una pregunta en el chat sobre el papel de las fundaciones comunitarias o las fundaciones territoriales como intermediarios. Entonces, les voy a pedir una respuesta muy breve, Anuar y Ana María. ¿Cuál es el papel? ¿Se necesitan intermediarios y cuál es la relación entre la fundación, la filantropía comunitaria y la filantropía familiar? Dejamos lo más difícil para el final, ¿verdad? A ver, rápido. Bueno, me acuerdo, Michael, que inclusive hablabas como del modelo de las fundaciones comunitarias como alebrijes, porque hay tantos modelos de fundaciones comunitarias, al menos en el caso de México y seguramente comparado con el resto de Latinoamérica, que además hay una red regional bien interesante. No hay ningún modelo igual, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo conectan el supuesto de la fundación comunitaria? Es esa devolución de recursos y de acciones hacia la comunidad en la que están inmersos, ¿no? Entonces, en ese supuesto, la conexión sería, bueno, se entendería que hay como mayor tracción desde el conocimiento de las realidades comunitarias o de territorio que pueden conectar con el deseo de donar y de ayudar a ese territorio, ¿no? Entonces ahí yo vería como la relación entre una y otra. Pero como digo, o sea, a mí sí me impresiona la cantidad y la diversidad, variedad de modelos comunitarios y la única como punto en común es que lo que se hace en territorio se queda, se desarrolla, evoluciona, ayuda a ese territorio, ¿no? Y bueno, y ya no entro más en detalle porque problematizar territorio y comunidad es otra cosa. Gracias. Y con esto vamos cerrando entonces, Anuar, te voy a ceder las últimas palabras de la sesión de hoy. Ana María, muchísimas gracias por esa gran sabiduría, gran experiencia y conocimiento que has compartido con nosotros. De parte de Wings, yo agradezco el espacio y Anuar, como parte de la organización anfitrión aquí de Macaya, te dejo cerrar tal vez con ese pensamiento final y para cerrar la sesión. No, bonita agradecerles a todas las personas que acudieron el día de hoy, nos dedicaron un espacio de tiempo a eh, recibir esta información de los resultados de la investigación que llevamos a cabo. A Ana María y Anita, agradecerles mucho su presencia tan valiosa en este espacio, compartir sus impresiones, su experiencia, conocimiento, trayectoria y demás, es súper valioso. Y bueno, esperamos poder seguir encontrándonos en torno a espacios y temáticas como esta. Esperamos que pues este estudio sea el punto de partida para
seguir dialogando al respecto y seguir generando conocimientos, nuevas metodologías, llevar una trazabilidad, ¿cierto?, de los avances que puedan seguirse dando, digamos, en cada uno de los países. No, pues muy agradecido en definitiva con todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, hasta luego. Hasta luego, un feliz día.